Lucy Sal, hay un pasaje que ahorita leía en un texto que me pasó el hermano Emilio, en donde interpretan el capítulo 7 de Romanos. Y te soy honesto, yo terminé de leer la interpretación y así sea el mejor pastor del mundo y sea el mejor predicador del mundo, a mí no me satisfizo. ¿Por qué? Porque él dice que, incluso lo advierte hasta el final en su resumen, dice, si tú te encuentras en la condición del capítulo 7, pídele a Dios que te dé el perdón y que te dé la salvación, porque no la tienes. Eres un pecador y estás muerto en, en la carne, en las concupiscencias de la carne. Yo este pasaje lo había leído y cuando lo terminé de leer, yo lo oí después con MacArthur. Y hay pasajes con MacArthur que sí, de verdad, pues, te abre como cosas, ¿no? Pero cuando yo leí este pasaje, yo simplemente dije, pues sí, estoy de acuerdo, o sea, no sé por qué tanto trauma, ¿no? Porque MacArthur decía que aparentemente se estaba hablando de un pecador, eh, perdón, de un cristiano que se había echado para atrás, ¿no? Eso decía MacArthur. Este autor, híjole, ahorita no lo traigo en la cabeza, me lo pasaron. Ahorita voy a poner la bibliografía, porque además están buenos los libros, los leí los dos. Este tipo está hablando de qué es la justificación y toda esta parte, ¿no? Y llega hasta Abogado tenemos, 6 capítulos. Está bonito el libro, o sea, está bueno. Nada más que no estoy de acuerdo con ese capítulo. O sea, y creo que es una mala interpretación que deja, pues yo creo que mal la posición que Pablo está manejando, porque tú sacas de contexto un texto y entonces lo vuelves tu pretexto. Este pasaje, bueno, este 7 viene precedido de, voy a decir algo estúpido, pero del 1, 2, 3, 4 y 5. En los primeros, por lo menos en los 3, 4 primeros, él se dedica a hablar de la, bueno, en el 1 y en el 2 la condición humana, ¿no? Estamos en pecado, ¿no? Incluso lo acabo de usar ahorita para citar el juicio que nos está haciendo Dios con la nueva presidente, con Claudia Sheinbaum. Nos está juzgando Dios ya porque de veras que nos hemos aventado una acelerada para irnos al infierno, que da gusto. En 6 años nos hemos vuelto abominables frente a Dios, desde la cabeza, como pasó con Israel, desde los líderes para abajo. Así está México. Ah, lejos de acercarnos a la congruencia de estar bien con Dios, hoy ya estamos en la podridera total. Pero regreso al punto. Él después empieza a hablar de la justificación y de cuál es nuestra condición si somos justificados, de Adán, de Cristo, o como algunos lo definen, primer Adán, segundo Adán. Yo no estoy de acuerdo, es Cristo y Adán, punto. Cristo nunca pudo ser Adán porque si no entonces no hubiera sido Cristo. O sea, no es... En todo caso puedes decir que la humanidad tuvo un tipo y un antetipo. El antetipo sería el Adán, que fue el burro que falló, y el tipo es Jesús, porque era la humanidad que esperaba a Dios, obediente, fiel, no depravada, etcétera, 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 ¿no? Nada más que nuestro Adán, nuestro Jesús, perdón, lo que hizo fue que murió por los pecados tuyos y míos. No lo que hizo Adán nada más. Adán debió de haber vivido una vida santa. Se acabó, no le pedías más nada. Un solo mandamiento y no lo cumplimos.
y fue un mandamiento que trajo como consecuencia la maldición cósmica por la cual el mundo y el universo van a tener que ser destruidos en fuego. Para la gente que dice, no, pues es que yo ni he matado. No, pero tu pecado es cósmico, amigo. Entonces, cuando él ya está hablando de muertos al pecado y siervos de la justicia, que es el 6, o sea, ya te está hablando de cosas donde tú ya estás en un cristianismo, es decir, propiamente ya entendiste que si eres justificado, ya entendiste que estás sirviéndole a Jesús, ya entendiste por qué le estás sirviendo a Jesús, ya entendiste las condiciones de la gracia, ya entendiste muchas partes de estas. Pero en el 7 te topas con este, ¿cómo le dice MacArthur? Este cristiano maduro. Con este cristiano maduro, ¿no? Este cristiano maduro que cuando ya somos cristianos tenemos un conflicto. Tienes una nueva naturaleza y tienes la ley de la carne. Eso también lo cita Pedro, creo que es en la segunda de Pedro, donde él dice que tú fuiste lavado y fuiste renovado en tu mente, pero no en tu carne. Tu carne sigue podrida. Como no me quiero extender en la carne, nada más te diré que pues ahí están tus circunvoluciones y ahí están tus huellas emocionales y psicológicas y demás, que no todas las borró Dios. No sé cómo borra las que Él le placen, pero hay algunas que no alcanza a borrar o no quiere borrar, porque no quiere. Pero tu carne es un gran invitador de pecado. ¿Por qué? Porque siente, porque huele, porque ve, porque escucha. Y, y el pecado pues, está ahí para decirte, aliméntame, ¿no? De hecho, hay pasajes en los que Pablo habla del pecado como que anda corriendo solo. Jesús, Dios en el Espíritu Santo a Caín le habla también así del pecado. Dice, el pecado está tocando a tu puerta. Si tú lo dejas pasar, Él se va a enseñorear de ti. Es tu deber enseñorearte de Él. ¿Qué hace Caín? Pues deja que el pecado se enseñoree de él y mata a Abel, ¿no? Ahora, ¿qué parte del pasaje él toca? Y yo creo que es parte del conflicto, sobre todo porque primero dice que está hablando del matrimonio para decir que tú ya no le perteneces al pecado, sino tú ya le perteneces a Cristo. Que si tu testador ya murió, ya resucitó, etcétera, 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 y tú moriste y resucitaste en él, pues tú ya eres de él, ya no le perteneces a. Y posteriormente en el 7:7 incluso te citan ahí el pecado que mora en mí. Otra vez, ¿en qué partes mora en ti? Por eso me hace muy explícito lo que dice ahí Pablo. Y no me cuadra cuando este señor dice, no, es que eres un... Es que lo que le está haciendo es apropiarse del lenguaje hacia sí mismo para explicar una situación, pero no necesariamente tiene que ser él. Lo que sí es que ese es un cristiano, perdón, es un sujeto que nunca ha conocido a Dios, que está regido de sus concupiscencias y que sus concupiscencias lo único que le permiten es ver la ley, pero no le dejan ver, etcétera, etcétera. Y MacArthur dice, no, un momento, una disculpa, pero aquí desde tempranito. Um, MacArthur dice, no, es un cristiano maduro. Yo no sé que sea maduro o inmaduro, pero yo sé que sí hay un conflicto en nosotros. Y ahorita te voy a citar el pasaje, no creas que nada más voy a hablarlo. El pasaje habla, desde donde yo lo veo y desde mi experiencia cristiana, aunque sea poca, 4 años, sí enfrentas esos conflictos, ¿no? Tu mente te dice, amo la ley, amo a Dios, amo sus mandamientos,
Salmo 119 o Salmo 19, como quieras, por representantes de, ¿no? Amo tu ley es miel, tu ley es grata, es mejor que, ¿no? Muéstrame tus estatutos, bla, bla, bla. Bueno, este, pero también tienes la carne, y la carne tiene reacciones viscerales y tiene reacciones que, en donde bueno, mi caso, en donde la sorpresa, la incertidumbre, de repente, es el que me hace brincar al pecado. Por ejemplo, yo estaba ahorita leyendo muy tranquilamente y empiezan a tirar de batacazos. Tengo un vecino que quiere que sus hijos sean sus nuevos Alex Lora. Y ahí están, dando de batacazos. Pero cuando a mí me tocan oír los batacazos, a mí me... ¿no? Y yo estoy leyendo la Biblia, estaba leyendo los libros estos de Biblia, de Dios, que hablan de Dios. Entonces, Dios toma control de esto, Dios toma control de esto, Dios toma control de esto, ¿no? De repente acá también llegan al lado, estrellan puertas, te prenden la televisión a todo volumen, llega intoxicado el macho con el que se acuestan, empiezan a gritar, los perros. Son esos de repentes que me brincan y digo cosas que no debo decir, ni pensar cosas que no debo pensar. Y ahí es donde yo digo, bueno, si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy orándole a Dios, si yo estoy pidiéndole que me domine completamente, etcétera, 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 ¿qué pasa? Y ahorita te voy a leer el pasaje, ¿va? Dice 7:7. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿No? O sea, ¿la ley es pecado? No. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, la pregunta es una pregunta honesta y esa la hace MacArthur. O sea, ¿quién que no ha leído la Biblia, a menos de que seas judío, sabe de la ley de Dios? Sabes más o menos de tu conciencia, que tu conciencia te dice más o menos qué es bueno y qué es malo, pero no le dices a Dios que es de Dios, porque lo que normalmente dices es mi conciencia, yo lo que aprendí, yo lo que sé, yo lo que... No. O sea, yo sí lo decía, o sea, yo terminé de estudiar licenciatura en pedagogía y decía, o sea, sabiendo todos estos daños, una mujer sigue tratando a sus hijos como basura, lo sigo comprobando que sí. Pero volviendo a, yo no conocía la ley si yo no hubiera leído la Biblia. Oía mandamientos por ahí, cosas. Pero Deuteronomio, Levítico, nada que ver. Deuteronomio 5, Levítico 20, ¿no? Nada que ver. Y no es una página, no son 10 mandamientos. Es toda la ley tasajeadita para que no codicies, para que no mates, para que no hurtes, para que no forniques, para que no codicies, para que no... Y si en caso de hacerlo, vienen los castigos, o vienen los sacrificios, o vienen las ordenanzas con Dios, para volver a apaciguar a Dios, ¿no? Entonces, yo no creo, insisto, yo no creo que se pueda hablar de un no regenerado, porque el no regenerado no sabe ni qué rayos es la ley. Y la única ley que conoce, como lo dice en Romanos 1, es la ley de su mente. Y siempre se la atribuye a sí mismo, nunca se la atribuye a Dios. Yo me sorprendo de muchas cosas que yo decía, pues es que eso yo lo sabía y no era cristiano.
Bueno, es que eso es la gracia de la que habla Calvino. No lo dice la Biblia, lo dice Calvino. Gracia común, ¿no? La ley de Dios está en tu cabezota. Nada, es que tú no dices que es la ley de Dios. Tú dices que es la ley humana o la ley del hombre o que lo sabías o que no necesitas de la Biblia para saber eso. Bueno, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte. A lo mejor en esa parte, en ese yo morí, vamos a dar el beneficio del sí, puede que sea un no cristiano, pero que esté viviendo en medio de una sociedad cristianizada, porque así escribió este cuate, son de los puritanos, es un libro de puritanos. Entonces en los 1600, 1700, 1800, que fue el esplendor cristiano y el fin del cristianismo 1850, pues en cualquier lugar oías de la palabra. Muchos gobiernos fueron reformados. Gobiernos en los países donde entró el protestantismo, no México, claro. Países donde entró el protestantismo, donde habían capillas por todos lados, donde la iglesia romana fue sacada de la jugada, o donde era sacada y vuelta a meter, dependiendo. Por ejemplo, Inglaterra fue un show entre Catalina y Enrique, por ejemplo. Entonces, bueno, acá probablemente conocía la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en cualquier lugar, como ahora oyes reggaetón en cualquier carro, oías predicaciones en cualquier lugar, parques públicos, donde fuera. O sea, era al revés, era raro que no oyeras nada de esto. Perdón, empezaron también de este lado. Um, bueno, la ley, tomando ocasión, me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, porque es de Dios. Y el mandamiento santo, justo y bueno, porque es de Dios. O sea, la ley en las dos tablas y las cosas que le dijo a Moisés Dios en Deuteronomio y en Levítico son santas, son buenas. De hecho, evitan que nos matemos, que nos destruyamos, que nos enfermemos, etcétera, etcétera. Bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, perdón, lo dice como pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, la ley, luego dice él, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿ves? Ahí es donde el pecado como que camina solo, como pececito. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Es como al niño que le dices, no veas la página 133 del libro. ¿Sabes qué página va a ver? Como si le dices al niño, no agarres esos dulces. ¿Sabes qué dulces no van a aparecer mañana? Bueno, él dice que cuando el pecado se presentó, mató al sujeto, dominó al sujeto, lo hizo actuar pecaminosamente. Y acuérdate que la paga del pecado es muerte. Ahí como que le podemos dar el beneficio de, sí, porque sabemos que la ley es espiritual, venida de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Pues si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque digo que es lo bueno, pero no lo hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ya no es en mi mente. Acuérdate que antes de ser cristiano, tú no tienes ni una parte no pecaminosa. Cuando eres cristiano, Dios toma el control de tu cerebro, de lo que llaman corazón, que es el cerebro neocórtex y el límbico. Controla tu razón y controla tus sentimientos. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, mi cerebro ya es de Dios. Ya es de Dios. Y quiere hacer lo que Dios le agrada. Por eso yo ahí es donde yo no entro con la idea de que es un concupiscente, un no cristiano. Porque los no cristianos, y el mismo Pablo lo dice, si no se contradeciría, y el Espíritu Santo no se contradice, el mismo Pablo dice antes que nuestra mente depravada solamente está buscando justificarse a sí misma y hacer lo que le agrada a ella. Mente, mente, mente. Para el hebreo, corazón, ¿no? Tú te levantas todas las mañanas y dices, bueno, en mi lista de voy a ir a fornicar con fulanita, voy a hablarle a sultanita a ver si se deja, voy a ir por unas chelas, al fin que hoy no tengo tanto trabajo, voy a ver cómo le hago para mentir en mis impuestos, a ver si le parto su al vecino porque ya me tiene hasta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así funcionas cuando no eres cristiano. Cuando eres cristiano, desde que te levantas, estás pidiéndole a Dios cumplir su voluntad. Los verdaderos cristianos, que somos animales en peligro de extinción. Estás tratando de cumplir su voluntad. Entonces, por eso acá como que me causa conflicto que diga tan tajante el autor de este texto que no, si es que dice 19, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esas veces que le haces caso a las tentaciones, otra vez mi caso. Yo acabo de orar, bla, 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 y sale el vecinito y empieza a aplaudir. Y acabando de orar, acabas de orar. Lo he hecho. O empiezo a decir adjetivos sobre esa persona. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Otra vez, un cristiano, solo un cristiano, y solo un cristiano se puede deleitar en la ley de Dios. Porque es el único que la conoce. Bueno, hay unos que dicen que la conocen. Pero veo otra ley en mis miembros, otra vez, mis miembros, que se revela contra la ley de mí, en donde está el Espíritu Santo, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí con signos de admiración. Luego, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Otra vez, ¿quién en su sano juicio no cristiano va a decir que un día Dios lo va a librar del cuerpo de muerte, que es lo único que nos obstaculiza a llegar al lugar santísimo? O sea, físicamente. Espiritualmente ahorita tú puedes orar y tú puedes entrar al lugar santísimo, pero tú no puedes entrar físicamente, porque tu carne es corrupta y nada corrupto va a entrar a la presencia de Dios. De hecho, Apocalipsis, que cada que lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, me enamoro más de Apocalipsis. Se me hace tan hermoso. Pese a que se va a ser un show de muertes y de dolor y de tristeza, que no quiero ni saber cómo va a estar eso. Pero es muy hermoso saber que Dios viene y ya va a poner en orden esto, porque esto es un... Entonces tú no tienes acceso al lugar santísimo físicamente. ¿Cuándo vas a poder? Cuando venga la primera muerte. Cuando Dios te resucite de los muertos, como está prometido, te dé tu cuerpo glorificado y no los dé a quienes Él haya perdonado en la cruz, haya llevado a que estemos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, que hayamos sido perdonados verdaderamente en la cruz, que tengamos todos nuestros pecados pagados y demás. Nos va a entregar un cuerpo glorificado para estar con Él eternamente. Primero 1000 años en el milenio, en el reino milenial, vamos a estar reinando con Él con vara de hierro. Y luego vamos a estar con Él en la Nueva Jerusalén. ¿Con qué? Con el cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado obviamente ya es un cuerpo sin pecado. ¿Cómo será? No lo sé, pero es un cuerpo glorificado. Misma situación con los impíos. Los que se van a ir al infierno también van a recibir un cuerpo, no glorificado, pero sí que va a poder estar sufriendo eternamente sin morir. Su paga es que eternamente, por desconocer a Jesús como su Señor y Salvador, van a estar sufriendo putrefacción, dolor, angustia. Tengo aquí vecinitos que duermen toda la noche con la luz prendida. Ahí hay eternidad de tinieblas. Tinieblas, totalmente. Obviamente, como son impíos, tienen que dormir así porque sus conciencias no están tranquilas. Saben lo que hacen, saben lo que han hecho, saben que mucha gente está atrás de ellos. Pero regresando, su cuerpo de la segunda muerte va a servir para que estén sufriendo en el lago de fuego, donde el gusano nunca muere. Dicho por Jesús, yo no lo estoy diciendo. Dicho por Jesús en Apocalipsis, dicho por Jesús en Juan, dicho por Jesús. Juan, que es el libro del amor, o la Biblia del amor, o la... Bueno, ahí Dios habla un montón de veces del infierno. Entonces, cuando yo leo el final de este pasaje y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién en el nombre de Jesús quiere librarse del cuerpo? Si yo en la iglesia les preguntan quién ya se quiere morir y yo soy el único que levanta la mano. ¿Quién ya se quiere morir? ¿En serio ya se quieren? ¿Quién se quiere morir? ¿Por qué? Porque yo sí creo que la promesa se puede cumplir y yo me puedo ir al cielo y ya dejarme de estar sufriendo estupideces. No denigro, o sea, no ensucio el nombre de Dios. No lo pongo en ridículo. No tengo que estar peleando ya con el pecado. Ya voy directo con Él. ¿Para qué quiero estar aquí? Yo no tengo nada que hacer. Mi hija, si Él quiere, la va a salvar. ¿Cómo? Si hizo que una burra hablara. Como Él quiera. Si quiere.
Es más, yo puedo estar ahorita diciendo, sí, yo soy salvo, bla, bla, bla. Porque además te instan mucho los puritanos en que si sientes cierta seguridad, la afirmes para que no te estés angustiando y estés mejor dándole oportunidad al Espíritu Santo que te permita dar fruto. Por eso lo estoy diciendo. No creas que yo ando caminando con la bandera de, soy salvo, chido. No, o sea, créeme que yo sigo apelando a que Dios tiene todo el derecho de no haberme perdonado nada, mandarme al infierno. Lo único que le digo aquí en la tierra es, déjame no ponerte en ridículo, porque ¿cómo ponemos en ridículo a Dios los que es que cristianos? ¿Cómo lo ponemos en ridículo? De verdad que yo quedé harto de experiencias de pseudo cristianos. Entonces, cuando él dice, cuando un Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque él ya se considera cristiano. Porque un no cristiano no quiere deshacerse de su cuerpo. Al contrario, quieres conservarlo, quieres que esté agradable, sensible, óptimo para disfrutar placeres. O sea, cuando no estás en el cristianismo, tomas, fumas, te tatúas, después como tomas y fumas, te estás quedando impotente, entonces vas y compras Viagra para aguantar a la vieja, ¿no? Entonces, eso no lo quiere un no cristiano. Un cuerpo que, un detestar tu carne, porque es carne de pecado, eso no lo, ni les interesa. A ellos les interesa que esté bueno el reggaetón, que la vieja esté caliente, que la cerveza esté fría y que no se enteren tu familia que tienes dos mujeres. O tres o no sé cuántas tengan. ¿No? Poder tener el cuerpo listo para la hora de la calentada y que no te dé un calambre a medio palo. Eso es lo que te interesa. O sea, perdón, estoy haciendo así como recuerdos de mi viejo yo. Y es lo que te interesa. O sea, y en ese sentido, por eso mi pleito con el autor que acabo de leer, ahorita le voy a poner la cita, este, no me cuadra el decir que es un no cristiano, por ese final, porque un no cristiano no ve su cuerpo como un cuerpo de muerte. Un no cristiano dice, no, ¿cómo no? Hay que darle, y darle rico, porque este es a comer y a masticar que el mundo se va a acabar. Luz y sal.